Vamos a abrir la Biblia en Lucas 3. En Lucas 3 vamos a retroceder, pero no en el mal sentido, sino en un buen sentido. Lucas 3. En el reino de Dios hay un principio clave que muchas veces dejamos fuera, que por lo que hoy decía Lautaro, por los excesos, terminamos haciéndole caso al diablo y dejando fuera cosas que sí son de Dios. Simplemente él lo único que tiene que hacer es llevar una verdad a un extremo, entonces nosotros nos asustamos y corremos rápido hacia el otro extremo. Pero si un extremo es malo, el otro también es malo. Hay un principio clave en las Escrituras que es honrar. Honrar. La palabra en griego, la palabra que aparece en el Nuevo Testamento en griego es timao. Timao, que significa, o se puede traducir como premiar, establecer el valor de algo. ¿Qué valor tiene ese parlante? Establecer el valor de algo. Reverenciar, estimar, honrar. Esto es lo que hizo el Padre con su Hijo. Miren en Lucas 3, 21. Ya sé que todo lo que vamos a ver, o casi todo lo que vamos a ver ya lo leímos, pero vamos a puntualizar algunas cosas. En Lucas 3, 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, eudoquía es la palabra en griego, placer, deleite, me deleito en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre señala al Hijo ahí en el río Jordán. Piensen, todo el mundo se bautizaba, era uno más que se bautizaba, uno más que se humillaba delante de toda la gente y delante de Juan el Bautista, pero el Padre lo señala y lo honra a su Hijo, establece el valor de su Hijo, lo reverencia, lo estima, lo honra. Recién acabo de decir que el Padre reverencia a su Hijo, lo estima, lo honra, pero dije, el Padre reverencia a su Hijo. ¿Qué significa reverenciar? Según el diccionario de la Real Academia Española, explica reverenciar como respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Me enloqueció esto. Todo es importante, el Padre hace esto con su Hijo, lo reverencia, respeta en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o lo respeta por lo que representa, pero el diccionario de la Real Academia Española dice que también por lo que recuerda. O sea, lo respeta por lo que recuerda de él. El Padre diciendo: no, este es mi Hijo amado, lo honro, mis recuerdos de él están llenos de honra hacia él, lo amo, lo estimo, lo valoro, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo honró. Segunda de Pedro 1:17 dice que en ese momento Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. De Dios Padre recibió eso el Hijo. Estableció su valor, lo reverenció, lo estimó, lo honró. Es su Hijo amado quien le produce enorme deleite. Enorme deleite. Y esa honra lo llevó a, una vez que Jesús murió, el Padre lo resucitó y luego, como afirma Filipenses 2:9, lo exaltó hasta lo sumo a su Hijo. Hasta lo máximo. Los judíos lo entregaron para ser asesinado de forma brutal. Los gentiles lo tomaron a Jesús, que lo entregaban los judíos, y lo descuartizaron, le pegaron, le pusieron una corona de espinas y luego lo mataron en una cruz. Pero el Padre lo
no solo lo honró con palabras, sino que lo resucitó y lo exaltó hasta lo máximo posible. Hebreos 2:9 dice que el Padre lo coronó de gloria y honra. Así ahora Jesús, dice Hebreos 7:26, es más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Si en un lugar debe haber pasión por esto que estoy diciendo, ¿dónde es? ¿Dónde será? Claro, en la iglesia. Sí, es verdad, Jesús es más sublime que los cielos. Jesús comienza su ministerio y visita la sinagoga de la ciudad. La sinagoga era como, podríamos, para entenderlo, la iglesia del pueblo, pero judía. Jesús visita la sinagoga del pueblo donde se crió, donde pasó casi toda la vida, en Nazaret. Miren un poco más adelante, en Lucas 4:20, vuelvo a decir, Jesús visita el pueblo donde se crió, Nazaret, y va el sábado a la sinagoga. Le entregan un rollo, así era en esa época, no es que uno sacaba la Biblia comprada en la librería, sino que estaba el rollo de las Escrituras en la sinagoga, y le entregan el rollo de Isaías, y lee una profecía de Isaías que hablaba del Cristo. Pero luego se sienta. Miren en Lucas 4:20, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, Jesús lo entrega al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a explicar de esta profecía que acaba de leer? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vaya afirmación. Y todos daban buen testimonio de él. Nadie podía hablar mal de Jesús, nadie podía decir por qué le dan al rollo a leer si se porta mal, si es un ladrón. Nadie podía dar mal testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían de Jesús, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? O sea, tenemos que entender que no era una simple pregunta porque no lo ubicaban. Decían, ¿por qué le dieron a leer el rollo en la sinagoga? ¿Quién es este? Y alguien dijo, ¿no es este el hijo de José? No. Era un pueblito pequeño, todos sabían exactamente quién era Jesús, pero la pregunta, es esas preguntas llenas de veneno, retóricas, ¿no es este el hijo de José? ¿Un don nadie? ¿Quién es este? En Marcos 6:3 aparece más completa esta pregunta y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de, miren cómo lo conocían, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice, y se escandalizaban de él. Ese escandalizarse es como, es nadie, es exactamente nadie, es un don nadie. Lo conocen muy bien, pero no podían ver más allá de lo que veían sus ojos naturales, su propia perspectiva humana. Lo veían y decían, lo menospreciaban. Es el hijo de José, es el hijo de un carpintero. Honra al hijo del carpintero. Para darte honra, primero, no sé, haz algo, algún entretenimiento, haz unos milagros y ahí vemos cuánto valor tienes. Haz unos milagros y honra al hijo del carpintero porque habla lindo, porque dijo algunas cosas. No, haz unos milagros y ahí vemos cuánto valor tú tienes. Miren en el versículo 23. Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, en otra ciudad, haz también aquí en tu tierra. O sea, ustedes seguramente en este momento están pensando, si has hecho milagros en otras ciudades, si has hecho milagros en Capernaum, haz milagros aquí donde te conocemos y vemos a ver el valor que te vamos a dar. Y Jesús responde en el versículo 24 y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿A qué se refiere Jesús con esto?
Bueno, el apóstol Pablo mismo explicó a qué se refería Jesús con esto. En Juan 4:44 dice, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, lo leímos en Lucas y dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero Juan explica que a lo que se está refiriendo es no solamente decir, bueno, pasa aquí, lee algo, sino ningún profeta, ningún hombre de Dios es recibido con honra o se le da honra en su propia tierra. Aquellos en la sinagoga de Nazaret apenas veían humanamente y no encontraban nada para darle honra a Jesús. ¿Qué sucede? Bueno, Marcos 6:5 afirma de esta vez en Nazaret, que estamos viendo cuando él va a la sinagoga y dice, ustedes me están pidiendo milagros para ver qué valor tengo, pero yo les digo, ningún profeta en su tierra recibe honra, no lo honran. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Marcos 6:5 afirma, y no pudo hacer ningún milagro. No le daban honra, no pudo, el Hijo de Dios, Jesús. Nos vuela la cabeza pensar esa expresión, y no pudo hacer ningún milagro. Ellos decían, haz milagros y vemos a ver el valor que tienes, a ver quién eres. Pero es justamente al revés, exactamente al revés. No honraron a Jesús y no hizo ningún milagro. Más allá de algunas personas que él mismo impuso las manos y sanaron, pero dice, pero para lo que era Jesús, que toda persona que iba enfermo, endemoniado, a muerto, él lo sanaba, dice, no pudo hacer milagros. Tremendo, es absolutamente tremendo. Gente que no honra a Jesús no recibe nada más de él que exhortación. Wow. Gente que no honra a Jesús no recibe nada más de él que advertencias, exhortación. Wow. Y no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Bueno, Jesús explica un versículo antes, lo mismo que les leí de Juan 4:44. No hay profeta, en Marcos 6, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo menospreciaron. Veían humanamente y solo decían, este es nuestro vecino, es el hijo del carpintero. Honra al hijo del carpintero. Y no hubo milagros. ¿Cuánta gente va a la iglesia y dice, quiero un milagro, quiero que Dios haga, quiero esto y quiero lo otro y quiero lo... Pero Jesús es el más menospreciado de la iglesia. Y después nos quejamos de iglesias que solamente tienen humo. Parecen milagros, pero no lo son. Parece un gran avivamiento, pero no es absolutamente nada. ¿Por qué? Porque donde no se honra a Jesús, no hay nada más que realmente. Después podemos hacer un show, pero la realidad es que no hay nada más que advertencias y exhortaciones. Y Jesús, para explicarles esto, va a usar dos casos de dos profetas, o el caso de dos profetas. Miren en Lucas 4:25, sigue Jesús hablando, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. O sea, toda la tierra tenía hambre, incluido Israel. Y había muchas viudas en Israel. Pero, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. No es que se le ocurrió él ir a tal persona o ir a tal lugar, sino que había muchas viudas en Israel, había hambre en Israel, pero sin embargo Elías no fue enviado a ninguna viuda de Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer gentil, una mujer que no formaba parte del pueblo de Dios. Elías fue un profeta
altísimamente menospreciado en Israel. Al punto que entró en una depresión tan grande que se quería morir. Yo creo que todos recordarán que se mete en una cueva y se le aparece el Señor y ¿qué te pasa, Elías? Y mátame. Ya no aguanto más, nadie te quiere, nadie te anhela, nadie te busca. Fue un profeta enormemente menospreciado. Él pensaba que ya a nadie le importaba a Dios. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 19. Nadie valoraba el enorme profeta de Dios que tenían en ese momento. Llamativamente, en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Pero Israel menospreciaba al hombre de Dios que tenían. Por lo que Dios envía hambre a toda la tierra. Esto sucede por una sequía, pero hay una obra de Dios detrás. Y Dios envía a Elías a una viuda fuera del pueblo de Dios. Una viuda gentil. ¿Saben lo que hace esta viuda gentil? Esta viuda que no formaba parte del pueblo de Dios, tenía solamente un poquito de comida para comer ella y su hijo. Y cuando va Elías, sucede algo realmente llamativo. Ella dice, cuando va Elías, le dice, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Lo entienden? O sea, Elías va a una mujer que no forma parte del pueblo de Dios, Elías menospreciado por el pueblo de Dios, va a una viuda que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios y le dice, dame de comer. Dice, no, es que solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y lo iba a cocinar y lo íbamos a comer con mi hijo y nos íbamos a morir porque ya no hay más comida. ¿Saben lo que responde Elías? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero. ¿No dice, un poco egoísta el profeta? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso está en 1 Reyes 17. Primero, usa el principio de la honra, viuda, y dame a mí, y vas a ver, Dios va a honrar eso que vas a hacer. Y ella hizo así. Elías era enormemente menospreciado por su pueblo, pero esta mujer honró al profeta de Dios. ¿Qué sucede? Dice 1 Reyes 17:16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Todos pasaban hambre, menos esta viuda fuera del pueblo de Dios que honró al hombre que Dios envió. Y Jesús pone este ejemplo. Cuando lo están menospreciando a él en Nazaret, él dice, lo que sucede es que ningún profeta es honrado en su propia tierra, lo menosprecian. ¿Cómo pasó con Elías? Elías, había un montón de viudas, todos tenían hambre, y sin embargo lo menospreciaban a Elías, y él va a una mujer fuera del pueblo de Dios, y termina Dios obrando fuera de su pueblo porque menospreciaban al enviado de Dios. Y va a poner un segundo ejemplo en Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos en el pueblo de Dios, pero Eliseo también fue menospreciado por el pueblo de Dios. En la época de Eliseo, los reyes de Israel eran amantes del pecado, idólatras, y el pueblo seguía a sus reyes y menospreciaba a quien Dios había enviado. Por ejemplo, Joram y Ocosías fueron 2 reyes de esa época de Eliseo
que vivían como mejor les parecía y todavía seguían influenciados, algunos se acordan, por Jezabel. Ellos seguían influenciados por la terrible, despiadada Jezabel. Incluso se refieren, hablando de Eliseo, así. Dicen, aquel loco. Eso está en 2 Reyes 9:11. Eliseo, aquel loco. Lo menospreciaban. En medio del desprecio de su pueblo, Eliseo recibe una visita de un militar gentil que se llamaba Naamán. Ese hombre llega lleno de plata, oro y vestidos para honrar al profeta. En el pueblo de Dios, en Israel, lo menospreciaban a Eliseo, pero viene una persona que fuera del pueblo de Dios y lo viene a honrar con plata, oro y vestidos. Y más allá de que Eliseo dice, no, yo no estoy a la venta, más allá de eso, Dios sana la lepra de ese militar gentil. No significa que este hombre fuera, uy, qué piadoso o qué revelación tuviera acerca de Dios. Simplemente valoró a Eliseo como un profeta enviado por Dios. Y por eso dice Jesús, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Todos menospreciaban al profeta de Dios. Este gentil buscó honrar, lo valoró al enviado de Dios, al que venía de parte de Dios, y este hombre fue limpiado, fue sanado. Dios sanó su lepra, según 2 Reyes 5. Cuando la gente de la sinagoga, que estaban esperando, bueno, vamos a ver quién es ya sabemos que es el carpintero, pero si quiere que lo honremos, si quiere que lo respetemos, si él quiere que oigamos la palabra de él, que si él quiere algo de nosotros, que empiece a hacer algunos milagros y ahí veremos cómo lo valoramos. Y de repente Jesús le dice, no. Dice, no, yo realmente no espero honra de ustedes, porque ustedes no me van a honrar. ¿Saben por qué? Porque, bueno, lo mismo le pasó a Elías y lo mismo le pasó a Eliseo. Y Dios terminó haciendo con Elías algo fuera del pueblo que supuestamente tendría que honrar a Elías, y Dios terminó haciendo algo fuera del pueblo que supuestamente tenía que honrar a Eliseo. Así va a suceder a partir de ahora, dice Jesús. ¿Qué piensan que la gente hizo? De decir, no es las preguntas retóricas famosas, de eso pasan a odiarlo y a querer matarlo. Miren el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Te odiamos. ¿Cómo que esperas honra de nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Honra? Eres el hijo del carpintero. No podían ver más allá de su propia mirada humana. No veían a Dios en su hijo. Mucho tiempo después, como ya también vimos, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Vamos a avanzar en Lucas hasta Lucas 9. Lucas 9, 18. Ya lo vimos, vuelvo a decir, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos en Lucas 9, 18. ¿Lo tienen? Bueno, esperamos al otro 98% que no dijo que sí. ¿Lo tienen? Lucas 9, 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué valor me dan? ¿Quién piensan que soy? ¿Cómo me perciben? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Mucha gente veía humanamente y no honraba a Jesús. En el caso de la sinagoga de Nazaret, como acabamos de ver, no solamente no lo honraba, sino que incluso lo querían matar.
Intentaron matarlo, pero bueno, dice el pasaje, no lo leímos, pero dice que él pasó por en medio de ellos. Es guau, ¿no? Pero a veces uno nota que pasa por en medio, ¿no? Ganas no faltan, pero no pasa por el medio. Pero en este caso no lo quieren matar, simplemente es Juan el Bautista, Elías quizás, algún profeta resucitado, pero no sé si notan que Jesús no es Juan el Bautista resucitado, no es Elías resucitado, no es algún profeta resucitado, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Pero la gente veía humanamente y podía llegar solamente a pensar que, bueno, algo raro hay en él por los milagros que hace, pero será Juan el Bautista, será algún profeta resucitado, más de eso no, porque veían humanamente. Y Jesús le pregunta a los discípulos más cercanos, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué ven? Y es muy, muy interesante la pregunta para nosotros. Nosotros, ¿quién pensamos que es Jesús? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo determinamos de quién estamos hablando? Es una excelente, tremenda pregunta, decisiva pregunta, totalmente decisiva. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Ya no es una persona para asesinar porque simplemente se cree alguien más grande de lo que es y espera honra, pero es solamente el hijo del carpintero. Ya no es no lo vamos a matar, pero bueno, será algún profeta resucitado, sino que Pedro tiene una revelación de Dios. Mateo 16, 17 dice que Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre revela, el Espíritu Santo revela en los hijos de Dios el valor de Jesús. ¿Quién es Jesús? En este caso el Padre revela a Pedro y él dice, no. Tú eres la promesa de Israel. Tú eres el ser más importante que caminó sobre esta tierra. Tú eres el Cristo de Dios. Pedro tiene otra mirada. ¿Por qué? Porque lo revela el Padre. Por lo que los discípulos seguramente estaban diciendo, wow, estamos delante del Hijo de Dios. Estamos delante de aquel que Dios Padre dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando valoramos algo? Por ejemplo, supongamos, cosa difícil en estos tiempos, pero puede que haya algún ricachón aquí entre nosotros que en su casa o en el banco tiene 300.000 pesos argentinos. Entonces uno tiene 300.000 pesos argentinos. Yo no les hago levantar la mano porque sé que la mayoría lo levantaría la mano. Pero mañana, lunes, entras a un negocio y ves unos zapatos y los zapatos están buenísimos. Los zapatos son súper lindos, son cómodos, son fuertes, caminas y dices, wow, esto sí que me va a hacer bien para las pequeñas enfermedades que tengo de la cabeza hasta los pies. Y trae Wi-Fi. O sea, realmente buenos. Y le dices al vendedor, ¿cuánto valen? 300.000 pesos. Yo me acuerdo hace muchos años, fuimos con un hermano a comprar una guitarra para una iglesia donde nos congregamos hace muchos años y entramos a un negocio, miramos una guitarra y dijimos, está buena, ¿no? Y ¿cuánto vale? Y no me acuerdo, $1.500, una cosa así, valía. La guitarra pasó a ser una cosa, ¿no? Que uno se daría un brazo por tenerla, ¿no? Pero imagínate que vas a comprar esos zapatos 300.000 pesos. ¿Qué harías? ¿Los comprarías? Bueno, algún ricachón de entre ustedes puede ser que sí, pero la mayoría de nosotros no. O sea, no tenemos esa plata, o sea, no la tenemos para gastarlo en eso. Y aparte que no tiene ese valor. Simplemente lo miraríamos con cara de, ¿te has tomado algo? Y, gracias, estás loco. Y te irías. Pero el martes, algún amigo o algún conocido te llama y te dice, mira, tengo un problema, surgió un problema en mi negocio. Y tú sabes, yo tengo una camioneta Amarok 2018 y necesito el dinero ya, ahora. ¿Cuánto me darías? Tú te acuerdas de los 300.000 pesos que tienes debajo del colchón
ahí con la humedad y todo. Dice, yo te daría 300.000 pesos. Esa camioneta vale alrededor, como mínimo, 1.000.000 de pesos. Pero tú dices, yo tengo 300.000 pesos. Y el de la camioneta dice, bueno, ven. ¿Qué tan rápido irías hasta la casa de la camioneta? ¡Volando! ¿Por qué? Porque sabes que el valor de esa camioneta es por lo menos 1.000.000 de pesos, si no me equivoco. 2 millones de pesos en 2018. Bueno, como un pequeño negocio, ¿no? Algo que vale 2 millones, tú lo pagas por 300.000 pesos. Bueno, ahí ya sumó el doble, ¿no? De golpe sabes el valor que tiene. Quizás otro ejemplo sería, tú tienes 300.000 pesos, esta persona te dice, yo te lo vendo por los 300.000, y tú, no sé, me da fiaca. Es que hace frío, no sé, es como que no siento de comprarte la camioneta que vale 2 millones de pesos por 300.000. ¿Alguno haría eso? No lo haríamos porque sabemos el valor que tiene. Entendemos que estamos frente a algo con mucho, mucho valor. Los discípulos, por revelación de Dios, acaban de tomar conciencia de delante de quién están, el Hijo de Dios. Por lo que Jesús les dice, miren el versículo 23, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, presten atención, por causa de mí, la salvará. Yo muchas veces he visto la exposición de un pasaje como este en alguna conversación o alguna predicación y es usado así. Tú no quieres hacer nada, tú no valoras al Señor, pero te digo que si no pierdes tu vida por el Señor, la vas a perder. Es como la exhortación a entregarse más. Si uno lo lee en su contexto, es justo al revés. Es, ahora que estás viendo quién soy yo, tienes que saber que si tengo ese valor, tienes que dar los 300.000 pesos sin ningún problema. Porque si soy lo que ustedes están diciendo, tienen que entregar por completo sus vidas. Porque soy eso. Y el que quiera salvar su vida, no está entendiendo. Y la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, este es el que lo está entendiendo y salvará su vida. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La palabra griega que aparece ahí, el que se avergonzare, avergonzarse, es una palabra griega que es aisjuno y se lo menciono por esto. Porque un diccionario bíblico dice, no se refiere tanto a un sentimiento de vergüenza, sino a deshonra. Lo contrario a dar honra. Jesús está diciendo, en otras palabras, el que me considera algo sin valor en su vida, algo menospreciable, no será tenido en cuenta en absoluto cuando yo vuelva en la honra que me va a dar el Padre. Jesús en Mateo 25:12 asegura que a esas personas les va a decir, no os conozco, te va a desconocer, te va a rechazar, no te va a honrar, tú no viviste una vida de honra hacia Él, pues cuando Él venga tampoco te va a honrar. Si Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, quien nos lleva nuevamente a la plena comunión con Dios, quien va a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿qué valor le estás dando? ¿Qué valor le estamos dando? ¿Lo honramos con nuestras vidas? ¿Nos desvivimos por Él? ¿Damos lo que sea por el valor que tiene, por quién es?
vivimos nuestra vida buscando honrarle a Él. Nuestra casa busca en todo momento decir, te honramos aquí, eres bienvenido. A nuestra familia, recibe la honra de quién eres tú. No miro esto, no miro lo otro, no hago esto, no hago lo otro, y sí hago esto, y sí hago lo otro, por la honra, porque te doy honra. Tú eres el Hijo de Dios, y a ti te amo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando sabes quién es Jesús, cuando tu corazón está lleno de honra para Él, nada es demasiado. Nada. Todo lo que eres, todo lo que haces es poco. Todo. No se trata de lindos zapatos. Aún no se trata de una Amarok 2018. Es infinitamente más que eso. Por eso miren lo que sucede en el final del capítulo 9. Todo esto para ir al final del capítulo. Yo les confieso, cuando fui a formar un bosquejo de lo que iba a predicar y leí este pasaje, que ya lo conozco, lo he predicado, lo he leído, volví a pensar por millonésima vez, qué fuerte es este pasaje. Qué determinante que son las palabras de Jesús. Es aún difícil hasta predicarlo, porque alguien puede decir, uy, qué exagerado. Pero son palabras de Jesús. Pero cuando lo vemos en el contexto, entendemos por qué llega a decir palabras como estas. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno, o sea, gente que estaba por ahí, uno le dijo en el camino a Jesús, Señor, noten la palabra Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena romántico, ¿verdad? Pero imagínense que está Jesús entre nosotros y tú tienes que dejarlo todo, para seguirle. Y él ahora de golpe se va a una ciudad horrible llamada Buenos Aires, a la santa sede del Señor. Y tú tienes que dejarlo todo e irte con él. Y de golpe dice, bueno, ahora nos vamos a ir a Ushuaia. Tú tienes que dejarlo todo y seguirle a él. Y esta persona le dice, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Yo te voy a seguir a donde sea que tú vayas. Quiero ir contigo. Lo dejo todo, lo pierdo todo porque entiendo el valor que tú tienes. Jesús me encanta que no queda bien como vendedor barato, ¿no? Como vendedor de cosas baratas. No, pero compra esta lapicera, vale nada más que de 1.500 pesos. Mira, bueno, te la dejo a 500, bueno, te la dejo a 5 pesos. No, Jesús no es así. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Querido, si me sigues, no hay seguridad de nada económico. Puede que pases necesidades, puede que sufras, quizás hasta un día terminemos con un techo hermoso lleno de estrellas y ahí durmamos. Si me vas a seguir, tienes que saber que no hay seguridad de nada. El valor no está en que vamos a dormir por las noches en un hotel 5 estrellas. El valor es que me estás siguiendo a mí. Y luego de esto le dijo a otro que lo siga. Jesús mismo le dice, sígueme, ven conmigo. En el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Bueno, muy probablemente es lo que por lo general se cree, que era una expresión de la época que uno
enterrar al padre era que el padre muera, ahí cobraba mi herencia y fantástico. O sea, espero a que mi papá muera y cuando eso puede suceder dentro de una semana, puede suceder dentro de 5 años, Dios sabe, pero espera que mi padre muera y ahí cobro mi herencia y ahí sí, ahí no sabe, Señor. Yo voy a ser un discípulo súper dedicado, ¿eh? Yo no voy a tener ningún problema de hacer lo que sea, Señor, ¿eh? Por ti, yo quiero. ¿Recuerdan que hace como unos meses prediqué? Yo quiero, ¿no? O sea, soy lo que digo que quiero, no lo que hago ahora. Jesús responde. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Wow! Ya sea que tú pienses que lo que estaba diciendo es, no, mi papá acaba de morir, permíteme que lo entierre y después te sigo. O que pienses, no, sí, seguramente era eso. Él decía, espera que mi padre muera, cobro la herencia, me aseguro mi futuro y ahí te sigo. Sea cualquiera de las dos, es fuertísimo. Le dice, deja que los muertos, las personas que están muertas espiritualmente, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja. Te estoy hablando de algo que tiene un valor superior a eso que tú me estás diciendo. Deja eso, sígueme. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Quién aguantaría a una persona así? ¿Quién de nosotros aguantaría que nos digan eso? Ay, no me entienden. Ay, es que no respetan mi dolor. Ay, es que mi sufrimiento, es que mi futuro, es que no me entienden, es que no me entienden. Es que, ¿cómo se lo vas a decir a Jesús? Deja que los muertos entiendan y que lo llame así como los muertos, ¿no? ¿Qué le pasa a este Jesús? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si soy el Señor, dame honra. Desprecia todo lo demás y da lo que eres y lo que tienes para mí, porque soy el Hijo de Dios. Dedica tu vida a anunciar el reino de Dios. Todos amamos a Jesús. ¿Quién de nosotros aguantaría que nos digan eso? Lo está diciendo Jesús. Y en el versículo siguiente, en el 61, dice, entonces también dijo otro. No es Jesús que lo invita a seguirlo, sino que él dice, yo te quiero seguir, oh Jesús, oh hermoso Jesús. Y le cantaba alguna canción y le decía, te adoramos y gracias porque soy, ¿cómo era que cantamos hace un rato? Yo soy lo que tú dices que soy o algo así. Y, ay, hermoso Jesús, y cuán precioso eres, te seguiré. Quiero seguirte. Hermoso Señor. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo creo, en mi opinión, va subiendo en intensidad. Es como que pensar predicar estos 3 versículos es como el segundo y el tercero. No lo deja, si lo entiendo bien, mírenlo ustedes, por ahí encuentran otra interpretación. No lo deja ir a despedirse de su familia. Es ahora, es ya, sígueme, ya. Wow. O sea, primero yo y después todo. Primero yo digo Jesús, ¿no? Primero Jesús y después todo lo demás. Todo lo demás. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tú entiendes lo que está diciendo? No llega a la dignidad del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan les revientan las espaldas en Hechos y ellos salen tristes, depresivos por el sufrimiento? ¿Cómo salen ellos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre.
Y aquí dice, el que mira hacia atrás, el que pone su mirada hacia atrás cuando el Señor te llama y te manda a hacer algo y estás calculando y diciendo, excusas, mi familia, mi perrito, ¿quién le va a dar de comer a mi perrito? A Missy, nuestra perra. Llamativamente se llama Missy y la iglesia Missio. ¿Quién le va a dar de comer a mi perrito? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Y no, pero que yo no puedo. Miren las palabras de Jesús. Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Apto. Queda fuera. Fuera. No. Sin honra hacia Jesús, quedas fuera. ¡Wow! Si valoras más, está diciendo Jesús, lo que tendrías que menospreciar al lado de quién soy yo, entonces ni eres apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, ni apto para el reino de Dios. El que no honra al Hijo con su vida, con lo que es, con lo que tiene, ni es apto, según las palabras de Jesús, ni es apto para el reino de Dios. Recuerden lo que les dije al principio, la palabra griega para honrar es timao, premiar, establecer el valor de algo, reverenciar, estimar, honrar. En el reino de Dios hay un principio supremamente importante que es la honra. Dios le dijo a Elí, esto está en 1 de Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. El Salmo 2 es un salmo tremendo. Hace años que lo estudio y me vuelve loco. Está hablando primero en el Salmo 2 de la raza humana en rebelión contra Dios y luego la reacción de Dios a la rebelión del ser humano. La reacción de Dios a la rebelión del ser humano es su Hijo, Jesús. Vuelvo a decir, el Salmo 2 comienza hablando de la rebelión del ser humano contra Dios. La respuesta de Dios a esa situación es su Hijo. Su Hijo. Y casi en el final del Salmo 2, el Salmo exhorta con toda firmeza, sed prudentes, admitid consejo, amonestación. Y en el verso final, honrad al Hijo. Es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. Es la respuesta de Dios a la rebelión del hombre. Es la respuesta de Dios a todos los problemas de la humanidad. Admite consejo, amonestación, exhortación. Honra al Hijo. Honra a Jesús. Entiendan, sean sabios, dense cuenta. Este es el camino. Honren al Hijo. Es llamativo que hay otras versiones bíblicas que traducen besen al Hijo. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada. Besen al Hijo. Lo que hace la enorme diferencia es que en nuestra vida honremos a quien el Padre envió, al Hijo. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros, sí, Él es el Hijo amado. En Él nos deleitamos, a Él servimos, a Él amamos, a Él honramos con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Nunca vamos a poder hacer lo suficiente, nunca vamos a poder hacer algo que el Padre diga, esto es una obra perfecta, inigualable, increíble, sublime. Es el Dios que crea todo lo que vemos en apenas 6 días. Y en el 7º se toma su descanso. Ante eso, ¿quién puede hacer algo? ¡Wow! Impresionante. Pero el Padre nos ve a nosotros, sus hijos, haciendo cosas con un corazón que le queremos honrar. Queremos honrar al Hijo
te amamos, te amo, te quiero dar lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, aunque sé que no es nada comparado a quien tú eres. El que me honra, yo lo honraré. Y el que me desprecia, el que se avergüenza, el que me deshonra, el que para él soy una cosita ahí de los domingos, el que para él soy algo que tengo ahí, un amuleto para la suerte, será menospreciado, será rechazado. Por eso Jesús dijo que esta es la voluntad de Dios, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Esto es para mí absolutamente impresionante, absolutamente impresionante. No es lo que hago, no es lo que hago o que no hago, sino es para quién lo hago y para quién no lo hago. No es la calidad de excelencia total, sino si lo hago con un corazón de te quiero honrar con mi vida. No se trata de prácticas vacías, no se trata de rutina. No se trata de que voy a la iglesia porque creo que me va a ir mejor si voy los domingos y si no hago tal o cual cosa. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso está en Mateo 15:18. Si solamente tengo la práctica de hacer esto o aquello, pero no tengo ese corazón que lo quiere honrar, te quiero honrar, te quiero dar lo mejor. Solo de labios, solo algo externo, pero mi corazón está lejos de Él. Es enormemente llamativo esto de que el Salmo 2 utilice una palabra hebrea que se puede traducir como honrar o como besar. Honrad al Hijo, besen al Hijo. Es amarle, es valorarlo, es estimarlo por encima de todo. Tener la más absoluta intimidad con Él. Tenerlo en la más alta estima y así vivir cosas para honrar al Hijo. Es una relación de amor plena, donde tienes intimidad con Él y lo amas. Y dice, bueno, mira, hoy voy a salir a hacer tal y tal cosa, pero la verdad que no veo el momento de volver y estar en intimidad contigo, de hablarte, de susurrarte, que tú susurres en mi oído. Pero ahora voy a salir y lo que voy a hacer, por favor ayúdame, te quiero honrar, te amo. Te amo, te amo. Esa, hermanos, es la clave. Esa es la clave. ¿Quieres la máxima calidad de vida posible en este mundo? Y no estoy refiriéndome a una Maserati, una Ferrari, o sea, realmente la máxima calidad de vida posible. Honra al Hijo con todo lo que eres y con todo lo que tienes. ¿Quieres un matrimonio precioso? Un matrimonio que dé fruto. Hoy tenemos, por lo menos que yo sepa, un aniversario de bodas. Quieren un matrimonio que digan, wow, qué bueno está esto de estar casado. Los que están de novios y algunos se van a casar dentro de poco. Honra al Hijo en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. ¿Quieres ser un medio para que otros amen a Jesús? Honra al Hijo con todo lo que eres y con todo lo que tienes. ¿Estás harto de vivir una vida para nada, una vida vacía, una vida que tiene enormes lagunas, de que no sabes para qué vas mañana a trabajar, de que no sabes para qué estás viviendo? Honra al Hijo con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y Jesús mismo dijo que si vivimos dedicados a honrarle, sirviéndole a Él, mira lo que va a pasar, lo que dijo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso está en Juan 12:26. Tú puedes más o menos tener una noción de lo que está diciendo ahí. Una cosa es que te honre Pepito, que te honre Juancito. Otra cosa es que el Padre, Dios mismo, venga a honrarte porque honras a Jesús. Infinidad de consecuencias hay porque personas no honran a Jesús. Infinidad.
honra al Hijo y acabamos de ver los milagros van a suceder. Honra al Hijo, el Padre te honrará. Y lo mejor de lo mejor, 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 vas a experimentar a Jesús plenamente en cada momento de tu vida. Como su novia amada. Su novia, esa intimidad donde todavía no es plena del todo, porque esperamos la boda, pero lo vas a experimentar como ese novio amando a su novio, esa novia amando a su novio y ese novio amando a su novia. Hasta que un día nos unamos al novio por completo en la cena de las bodas del Cordero, donde tú lo honrarás y dirás, yo me he guardado para ti, y el novio diga, y yo me he guardado para ti, tú eres mi amada. Esa es la clave. Hermanos, si yo les tengo que decir lo que significa esta predicación, si les importa mi opinión, esto es absolutamente clave. Clave, clave, clave.